Hola a todos, soy Sebastián Ramírez Cardona, estudiante de Tecnología Química y hoy les contaré acerca del papel de la democracia de la década de los años 60 y los movimientos sociales que surgieron en la misma época. A finales de los años 50 y principios de los años 60 empezaron a sentirse las esquirlas de la terrible Segunda Guerra Mundial, donde las dos potencias resultantes deseaban y temían por el poder de la otra. Esto dio como resultado una división global encabezada por un Estados Unidos capitalista y la Unión Soviética comunista. El mundo entero se convirtió en un tablero de ajedrez llamado Guerra Fría. Ambas potencias discutían por el control de los territorios estratégicos, influenciando políticos e instituciones cual peones y alfiles en un tablero de juego. Es así como sus teorías políticas y socioeconómicas fueron colándose en las personas de los pueblos, comenzando un sinnúmero de guerras civiles alrededor del globo. El ascenso y caída de dictaduras y grupos revolucionarios y el surgimiento de movimientos sociales fueron el diario vivir de los años 60 y 70, donde Colombia no es la excepción. Colombia es un país megadiverso cultural y socialmente hablando. Estas diferencias deberían unirnos y potenciar nuestras cualidades como sociedad. En lugar de ello, a lo largo de la historia, Colombia ha sufrido conflictos internos debido a la diferencia de quienes llevan el poder administrativo, una era conocida como la violencia. La violencia es la denominación del periodo histórico en Colombia, en el cual se presentaron confrontaciones armadas entre el Partido Liberal y el Partido Conservador. El conflicto de la violencia llegó a acentuarse con el asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, hecho ocurrido el 9 de abril de 1948. Unos años más adelante, ambos partidos políticos llegaron a un acuerdo llamado Frente Nacional. Este pacto entre liberales y conservadores tenía como fin acabar con el partido político del general Rojas Pinilla. Los partidos se turnarían la presidencia y repartirían la burocracia de los niveles de gobierno en partes iguales hasta 1974, es decir, 4 periodos presidenciales, 2 liberales y 2 conservadores. El Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada, impidiendo la participación de otras fuerzas sin afiliación conservadora o liberal, lo que desembocó en la creación de nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que se movían por toda América Latina. Las FARC, 2 años más tarde el ELN, EPL. Finalmente, en el año de 1970 se consolida la guerrilla M-19. De igual forma, tanto en Colombia como en el resto del mundo, algunos movimientos sociales que eran reprimidos o olvidados por el Estado vieron la oportunidad de alzar su voz. En Colombia se destacan algunos movimientos sociales, los cuales son: Movimiento en contra del racismo. En Colombia se han realizado diversos movimientos que tienen con el fin de eliminar los prejuicios existentes contra la población afrodescendiente del país. Incluso existe una fecha que celebra el Día de la Afrocolombianidad. Movimiento de la comunidad LGBT. Los movimientos de la comunidad colombiana LGBT comenzaron en el siglo XX. Sin embargo, hubo que esperar hasta el año 2005 para que el gobierno incluyera este colectivo en la legislación colombiana. La lucha de la defensa de los derechos de la comunidad LGBT colombiana continúa hasta nuestros días. Movimiento obrero. Este movimiento es uno de los más constantes, no solo en Colombia, sino en toda América Latina, puesto que los trabajadores exigen constantemente que se logre un estado de equidad entre la clase obrera y la clase dirigente. Movimientos feministas. Al igual que la lucha de los obreros, en América Latina, los movimientos de las mujeres comenzaron en el siglo XX. El centro de estas protestas era la petición de derechos civiles básicos, tales como el voto. Finalmente, en 1954, el mandatario colombiano Rojas Pinilla legalizó el sufragio femenino. Movimiento por los derechos humanos. Colombia ha tenido un sinfín de problemas referente a la violación de los derechos humanos. Por este motivo se han realizado diversas campañas y protestas para hacer visible dicha situación. No obstante, muchas de estas han sido reprimidas por órganos del gobierno. Movimientos en defensa de los grupos aborígenes. Desde la llegada de los españoles al continente americano, los aborígenes han sido víctimas de prejuicios. Desde finales del siglo XX se han realizado movimientos para reivindicar sus derechos. Uno de los mayores logros obtenidos en el área es la inserción de los aborígenes en la vida política.
Movimientos estudiantiles. Durante el gobierno de Alberto Lleras Camargo se realizan manifestaciones y huelgas. Además, se produce un enfrentamiento por la reforma del pensum de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional y huelgas con incidentes entre estudiantes y el ejército de Tunja y la costa atlántica. Nacen así en ese momento los consejos estudiantiles en todas las universidades públicas de Colombia. Todos estos movimientos empujan a Colombia a ser una sociedad más justa para todos quienes la habitamos, y han demostrado ser grandes defensores de nuestra democracia.